Hola a todos, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Estamos por comenzar con nuestra tercera charla de la semana en alusión a la celebración del Día del Biólogo, que fue el día 25 de enero, y el día de ayer, 26 de enero, que celebramos también el Día de la Educación Ambiental. Y bueno, el tema de hoy corre a cargo de la doctora Quetzali Carmi Siller Rodríguez. Ella es doctora en ciencias con acentuación en entomología médica y tiene una vasta experiencia y publicación de artículos relacionados con enfermedades provocadas por los vectores como lo son los mosquitos. Ella nos va a platicar a detalle sobre este tema. El tema que va a presentarnos el día de hoy está titulado Control biológico de mosquitos vectores de enfermedades. Bienvenida, doctora Quetzali, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pongo aquí compartir pantalla. No sé si ya se compartió por ahí la pantalla. Ahí se ve perfectamente, doctora. Muy bien, perfecto. Vamos a poner aquí el puntero láser. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a estas pláticas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el control biológico de mosquitos vectores de enfermedades. Y bueno, antes de entrar ya así en tema, yo quisiera felicitar a todos mis compañeros biólogos, a todos los alumnos que están estudiando biología, porque el lunes pasado pues se celebra el Día del Biólogo y pues bueno, pues muchísimas felicidades a todos y pues también a aquellos biólogos que no son biólogos de profesión, pero son biólogos de corazón. Y pues muchísimas felicidades también pues por aportar conocimiento a esta área. Y ahora sí, pues vamos a continuar con explicar un poquito acerca de lo que son los vectores transmisores de enfermedades. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito, a tener esta definición de lo que es un vector, porque vector, bueno, en otras áreas de la ciencia significa otra cosa, pero en el contexto de la biología y de la medicina se puede definir un vector como un ser vivo que casi siempre es un artrópodo capaz de transmitir una enfermedad, a hospedadores vertebrados, incluyendo el hombre. Y de las enfermedades infecciosas que tenemos, el 17% de las enfermedades infecciosas son enfermedades transmitidas por vectores, según la Organización Mundial de la Salud. Y como podemos ver aquí en este triangulito, podemos observar que, bueno, cuando existe una enfermedad, pues también existe un agente, que es el que provoca esta enfermedad, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el agente causal de la enfermedad, pero en este caso tenemos también un vector, que casi siempre es un artrópodo, ¿no? El que transmite esta enfermedad. Y bueno, enfocándonos a los vectores, existen muchos vectores, pueden ser, por ejemplo, chinches, pueden ser garrapatas, pueden ser moscas, y también hay un grupo muy importante, de gran importancia médica, que son los mosquitos, que también algunas especies transmiten enfermedades muy importantes al hombre, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en esta tablita algunos ejemplos. Pero bueno, antes de pasar a la tabla, quisiera decirles que en el mundo hay aproximadamente unas 3.563 especies de mosquitos. En México existen o se han identificado
225 a 247 especies de mosquitos, pero no todos estos mosquitos son vectores. Aproximadamente 20 especies de estas 225 o 247 son vectores de enfermedades. Sin embargo, los géneros más importantes en el área médica son el género Anopheles, que es el que transmite, este género, tiene especies que transmiten malaria, el género Aedes aegypti y el género Culex. ¿Okay? Y pues bueno, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí la enfermedad del dengue, que es transmitida por Aedes aegypti. También tenemos otro vector secundario que se encuentra en México también, que es Aedes albopictus. Y bueno, en la gente pues es un virus, que es el virus del dengue. Aquí no está, pero existen otras enfermedades también igual de relevantes e importantes, como es en el caso de la llegada de Zika y la llegada también del virus chikungunya, que tiene los mismos vectores en la región. Y tenemos otras enfermedades, como es en el caso de encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del oeste, encefalitis equina del este, encefalitis equinas de San Luis, encefalitis del oeste del Nilo, en fin, hay muchísimas. Y el agente causal pues son los virus y lo transmiten diversos especies de mosquitos silvestres. También tenemos el caso de la enfermedad de fiebre amarilla, que es transmitida también por el mosquito doméstico Aedes aegypti, también pues es un virus. Pero no solamente transmiten virus los mosquitos también pueden transmitir nematodos, otros parásitos o filarias y también otros parásitos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar de todas las enfermedades y yo creo que no nos daría el tiempo para explicar los vectores, el agente causal y lo que provoca, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué es tan importante, verdad, conocer estas enfermedades? Fíjense que las enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, también han tenido un impacto en la historia de la humanidad. Un impacto muy, muy grande. Por ejemplo, vamos a hablar de dos casos muy sonados en la historia. Por ejemplo, tenemos el caso de Alejandro Magno, bueno, que tiene que ver esto con los mosquitos vectores. Pues bueno, ustedes saben que Alejandro Magno pues fue un personaje de la historia, un conquistador, ¿no? Conquistaba pues imperios, uno de los últimos que conquistó fue el imperio persa, ¿no? Y bueno, pues era considerado como un gran conquistador, tenía muchos años conquistando algunas áreas e introduciendo la filosofía griega y la cultura griega en esas áreas. Y a Alejandro Magno se le ocurrió que pues tenía que seguir expandiendo su imperio, pero llegó a la India y fue ahí donde se topó con un mosquito y pues bueno, pues este mosquito le picó y le produjo una enfermedad que probablemente, dicen los historiadores, muy probablemente fue el paludismo, lo que provocó la muerte a este conquistador. O sea, imagínense, pues después de haber conquistado grandes imperios, haber peleado grandes batallas, grandes luchas contra grandes personalidades, un mosquito bastó para que su imperio acabara. El conquistador murió, Alejandro Magno murió y con ello la expansión del imperio. Entonces, pues bueno, fue un suceso muy importante provocado por un mosquito que transmitía esta enfermedad. Y bueno, tenemos otra anécdota por ahí, y esto es un poquito más reciente, bueno, más o menos,
fue en el año aproximadamente 1880, a principios del siglo XX, cuando se empezó a construir el Canal de Panamá. Y quien tenía este proyecto era el gobierno francés, ¿sí? Entonces, Francia empezaba a mandar trabajadores para tener este megaproyecto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los trabajadores y la gente que estaba ahí a cargo de realizar este proyecto del Canal de Panamá empezaba a morir. Y murieron muchísimas gente. Entonces, lo que hizo Francia fue decir, ¿saben qué? Yo no puedo, aquí la dejamos, porque, o sea, la gente se está muriendo por miles, ¿no? Entonces, Francia dejó caer lo que era este proyecto. Entonces, después le vendieron la idea de este proyecto a Estados Unidos. Y Estados Unidos ya tenía este antecedente de que pues la gente se estaba muriendo por una enfermedad y no sabían cómo se transmitía esa enfermedad. Esa enfermedad es la fiebre amarilla. Entonces, a todo el mundo le estaba dando fiebre amarilla y bueno, Estados Unidos estaba muy interesado en tener el Canal de Panamá, de terminarlo, y lo empezó a financiar, empezó a mandar gente, pero también empezó a financiar un grupo de científicos que fueron los que con sus investigaciones ayudaron a discernir qué era lo que estaba pasando, cuál era el vector de esta enfermedad. Y se dieron cuenta allá en Cuba que era el mosquito doméstico Aedes aegypti. Y debido a esto, este gran descubrimiento histórico en la entomología médica, pudieron ya ahora sí enfocarse en controlar el mosquito vector y bueno, terminaron el Canal de Panamá que lo llevó a cabo Estados Unidos. Y bueno, si ustedes quisieran saber un poquito más de la historia de la entomología médica, de las enfermedades transmitidas por vectores y del impacto que tuvo a través de la historia, ustedes les recomiendo mucho que lean este artículo llamado Historia de la Entomología Médica a cargo de Machado Allison, de la revista Entomotrópica. Y bueno, yo les aseguro que les va a gustar todas estas anécdotas. Pero bueno, vamos ahora a la actualidad. Eso fue a lo largo de la historia. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, ustedes conocen que la enfermedad del dengue, pues es una enfermedad que se transmite por medio del mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? Pero estamos en un momento también de la historia de la humanidad con la llegada de un nuevo virus que se llama, de un coronavirus que provoca la enfermedad llamada COVID-19. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Pues se empezaron a reportar muertes y casos en lo que la prensa y otras personas empezaron a denominar como COVID-dengue. Y yo creo que ustedes los han escuchado, ¿no? Que de repente escucha, no, pues le dio COVID-dengue, COVID-dengue. Y bueno, no es que sea una nueva enfermedad, simplemente es que una persona puede tener la enfermedad del dengue junto con COVID-19 al mismo tiempo, lo que viene siendo todo un reto para las autoridades de salud, debido a que los pacientes se tardan muchísimo en recuperarse y además aumenta el riesgo de muerte. Y pues bueno, afortunadamente para todo el mundo, ¿verdad? Porque este virus todavía tiene a todo el mundo en jaque, a todo el mundo de cabeza. Ya existen pues algunas vacunas, las cuales que ya están siendo aplicadas. En el caso de la enfermedad del dengue, hay algunas vacunas por ahí que se han estado probando, pero no están disponibles para el público en general, no están disponibles en el sector público, lo cual complica muchísimo la situación, ¿no?, de salud en algunas
regiones que periódicamente hay casos de dengue. Y como pues no tenemos todavía una vacuna viable, sobre todo aquí en los países de Norteamérica, perdón, de América Latina, sí, y bueno, también en algunos otros países, pues bueno, lo más recomendable para controlar la enfermedad en sí es el control de vectores, el control vectorial o el control del mosquito. Y bueno, hay varios tipos de controles. Tenemos control físico, tenemos control químico y control biológico. Bueno, hay otros tipos de controles, pero pues ahorita vamos a hablar un poquito de control físico y de control químico a grandes rasgos. ¿Y cuál es el control físico? Bueno, el control físico se enfoca en poder eliminar los criaderos potenciales de mosquitos, ¿no? Tenemos por ahí el ejemplo de Aedes aegypti, que es el mosquito doméstico, que le gusta mucho ovipositar en recipientes manufacturados por el hombre, o sea, botes, tambos, piletas. Y bueno, una de las recomendaciones que da Secretaría de Salud es poder, ya sea voltear botes, cubetas, para que cuando llueva no se estanque agua y no vaya a utilizarlo los mosquitos como criadero. Si se tiene agua almacenada y no se puede tirar, bueno, ponerle una tapa para evitar que la hembra vaya a ovipositar en esos depósitos. Y si tienen basura, cacharros por ahí en los patios, pues simplemente tirarlos o eliminarlos para que al momento de que llueva, pues no se vaya a acumular agua y por lo tanto formar criaderos. Porque déjenme decirles que en mi experiencia yo he visto que los cacharros que tienen por ahí, que no están destinados para almacenar agua, al momento de que llueve se acumula agua y empiezan a formarse las larvas de mosquito ahí porque las hembras ovipositan en esos lugares. He encontrado inclusive hasta en fichas o tapas de botes llenas de agua con larvas. Así que es importante mantener los patios limpios y evitar cacharros. Y también, pues, por ejemplo, las plantas en agua, pues lavarlas muy bien y cambiarles al agua cada tercer día para que no se vayan a formar por ahí larvas de mosquito pues dentro de nuestras casas, ¿no? Porque es un mosquito altamente asociado al hombre. Este es en el control físico. Tenemos el control químico. El control químico es el más utilizado sobre todo cuando hay epidemias, ¿no? Y bueno, tenemos en el caso del mosquito Aedes aegypti, podemos utilizar lo que son adulticidas y larvicidas. Debido a que el mosquito pues tiene una fase acuática, podemos utilizar un insecticida diferente llamado pues larvicida, que se enfoca en eliminar las larvas de mosquito, y en la etapa adulta pues tenemos las aspersiones o los insecticidas que se enfocan en el adulto. Y bueno, tenemos muchas ventajas del control químico, pero también tenemos muchas desventajas. Para no hacerlo más amplio, vamos a hablar un poco nada más de esto. Y pues la ventaja del control químico es que en el control químico la acción es inmediata, ¿no? Tú pones el insecticida, el insecto se muere inmediatamente, ¿no? Y puedes bajar drásticamente la población de mosquitos. Sin embargo, hay una desventaja. La desventaja es que favorece la aparición de resistencia a insecticidas. ¿Y qué entendemos por resistencia a insecticidas? Bueno, hay muchas definiciones. Tenemos, por ejemplo, esta definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que define como el desarrollo, o como la resistencia, como el desarrollo de la habilidad de una raza de insectos para tolerar dosis de tóxicos que han sido
probados ser letales a la mayoría de los individuos en una población normal de la misma especie. También se dice que esta resistencia se puede considerar como inevitable, ¿sí? Debido a la presión de selección continua que se sigue ejerciendo con la aplicación de los insecticidas. O sea que si nosotros aplicamos un insecticida, un tipo de insecticida, por ejemplo, permetrina, ¿sí? que se aplicó 10 años en México, si la seguimos aplicando, va a aparecer la resistencia. Y ese es el caso en México. Tenemos este caso de aparición de resistencia. Y créanme que los mosquitos, sobre todo de aegypti, tienen un arsenal de mecanismos de resistencia, muchísimos mecanismos de resistencia. Resistencia enzimática, alteraciones en el sitio blanco, resistencia morfológica, de comportamiento, muchísimas. Después, si quieren, después hago una plática acerca de los tipos de resistencia a insecticidas en Aedes aegypti y otras especies. Pero sí, bueno, en México apareció la resistencia, que es una mutación, entre otro tipo de mecanismos de resistencia, la mutación IL-16, y nosotros hicimos un estudio en México hace aproximadamente unos 10 años y nos dimos cuenta que en algunas poblaciones de mosquitos, por ejemplo en Guerrero, más del 90% de los mosquitos presentaban esta mutación que confiere resistencia a la permetrina, ¿sí? Y esto fue provocado por la prolongada aplicación de permetrina, ¿sí? Bueno, durante muchísimo tiempo, que provocó esta presión de selección, ¿no? Que morían los susceptibles y dejaban vivos a los resistentes, y esa mutación se pasaba a la siguiente generación, aumentando la frecuencia de la resistencia, de la mutación que confiere resistencia. Y bueno, eso es lo que pasa en el control químico. ¿Cómo podemos manejar nosotros la resistencia? Bueno, se pueden hacer rotación de insecticidas para bajar por ahí los niveles de resistencia, pero también podemos utilizar otros recursos u otro tipo de control, como es el control biológico. Y déjenme decirles que el control biológico en algunas zonas ha sido muy efectivo. Y bueno, pues el control biológico significa utilizar organismos vivos con el objeto de controlar las poblaciones de otros organismos. Pero aquí tenemos también, como todo, ventajas y desventajas con el control biológico. La ventaja es que hay una baja resistencia, ¿no? Y la desventaja es que la acción es lenta, no es rápida como en el caso del uso de químicos, ¿no? O sea, esto no se podría utilizar en un área donde ya hay una epidemia y ya la gente se está muriendo. No se podría utilizar para, si queremos efectos inmediatos. Sin embargo, podemos hacer un manejo integrado para que en conjunto con el control químico podamos ser más efectivo el control y ir disminuyendo el uso de insecticidas. Y tenemos un ejemplo, bueno, estos ejemplos me gustan muchísimo. Tenemos, por ejemplo, aquí el uso de peces, que el uso de peces se han utilizado, por ejemplo, especies de peces para eliminar mosquitos de grandes recipientes, utilizados para almacenar aguas. Por ejemplo, en Cuba se han utilizado con éxito. Así también los han utilizado los peces en pozos abiertos de agua dulce, en acequias, inclusive en depósitos industriales. Y por lo general utilizan a una especie llamada Poecilia reticulata, que son los llamados guppies. Los guppies, estos inclusive hasta los venden en algunos acuarios, y bueno, se adaptan muy bien a los tipos de medios acuáticos cerrados, y bueno, se han utilizado en muchas ocasiones. Aquí tenemos un artículo en donde nos muestra
una gran efectividad en el control de Aedes aegypti con el uso de peces. Ese es uno, ¿verdad? Tenemos otro, el uso de copépodos. Los copépodos son invertebrados muy, muy pequeños, son crustáceos, que los podemos encontrar en agua dulce y también en el ambiente marino, ¿no? Y bueno, los copépodos de la familia Ciclópide pues devoran sistemáticamente larvas de mosquito, reproduciéndose al mismo ritmo de estos, manteniendo una reducción constante en sus poblaciones, y esta relación de depredador y presa pues representa una alternativa sostenible de control biológico. Y, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública, por ahí en Chiapas, hizo un estudio para utilizar copépodos en el control del mosquito Aedes aegypti, y lo que se hizo, sí, generalmente en esta investigación, es que fueron a buscar primero ver la diversidad de copépodos que había en el área donde querían controlar, y encontraron aproximadamente unas 5 o 6 especies, ¿no? Entonces, esas se las llevan al laboratorio. Una de esas especies de copépodos no la lograron cultivar en laboratorio, pero las demás sí. Y encontraron que las especies de copépodos presentaron porcentajes variables de depredación, siendo una especie del género Mesociclops con mayor potencial de depredación, en donde observaron que el 80% de las larvas, porque los copépodos están en el agua y se comen a las larvas de los mosquitos. Bueno, las larvas, el 80% de larvas de Aedes aegypti y de las larvas de Aedes albopictus morían diariamente. Entonces, pues también es una muy buena alternativa como control biológico. Tenemos también a otro grupo de invertebrados que son los nemátodos, que son los gusanos redondos. Y hay una especie llamada Romanomermis culisívorax, que es utilizado para también el control de larvas de mosquitos, ¿no? Y bueno, no solamente de Aedes aegypti, sino también de otras especies de mosquito. Y bueno, este nemátodo parasita a las larvas, y bueno, se realizó este estudio de efectividad y supervivencia en donde se mostraron que las poblaciones de larvas de anófeles, de algunas especies de anófeles, de culex, que son mosquitos, y otros mosquitos silvestres, se redujeron de 74 a 95% 7 días después de la aplicación de los nemátodos en los criaderos. Y además, este nemátodo se estableció y se recicló biológicamente al menos durante 3 meses. Entonces, pues también podemos considerarlo como un buen controlador biológico. Y tenemos a las bacterias. Tenemos algunas bacterias que también son utilizadas como controlador biológico. Y fíjense que esta bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que hay varias cepas, la que se utiliza es israelensis, ya la está utilizando también, está dentro de los programas de control de vectores de la Secretaría de Salud, y también lo están utilizando, ¿sí? La bacteria lo que hace es que libera toxinas en el agua, y lo que hace es que la larva, al momento de estarse alimentando en el agua, ingiere la toxina, lo que causa por ahí estragos en el sistema digestivo de la larva, y la larva muere. Sin embargo, aquí pues hay que ponerle un asterisco, porque sí se ha probado que Bacillus thuringiensis ha sido efectivo en Aedes aegypti, en el control de Aedes aegypti, pero pues también se requiere de estarlo evaluando sistemáticamente de manera periódica para mejorar su aplicación, y también por posible presencia o desarrollo de resistencia. Así que
Que bueno, ahí tenemos también otro tipo de control, pero debemos de tomar en cuenta también que aquí sí puede aparecer resistencia. Tenemos otra bacteria que la utilizan y la están utilizando también en algunos países con gran éxito, es el uso de Wolbachia. Y Wolbachia es una bacteria que vive en el cuerpo de algunos insectos, pero no de forma natural en los mosquitos. Y se ha observado que, por ejemplo, al inyectar Wolbachia a los huevos de los mosquitos, los machos al momento de ser liberados y los machos que ya tienen Wolbachia en su organismo van y buscan a una hembra silvestre, ¿sí? La descendencia no es fértil, o sea, la hembra silvestre pone huevos del macho que está, por así decirlo, que tiene esta bacteria. Bueno, pues los huevos que pone la hembra no son viables. Por lo tanto, eso hace que disminuya la población. Este proceso es muy complejo, cómo se lleva a cabo el manejo de Wolbachia tanto en la crianza del laboratorio, porque se tienen que producir miles y miles y miles de mosquitos y se tienen que inocular miles y miles de huevecillos también, y después se tiene que liberar en el ambiente para que el macho ya con la bacteria vaya y busque a la hembra. Y igual podemos estar hablando todo el día acerca de cómo funciona este controlador, pero bueno, como les digo, esto ya ha sido probado en algunos países con muy buenos resultados. Desgraciadamente son técnicas muy, muy caras, o sea, tienen un costo financiero pues muy elevado, ¿no? Y tenemos el caso también del uso de larvas de mosquitos, ¿verdad? Larvas de mosquitos que se comen mosquitos. Y es el caso de los toxorrinquites, que es una especie de mosquito muy grande. La larva es gigante, es enorme. Miren, aquí podemos ver una larva de toxorrinquites, y estas larvitas que tenemos aquí son las larvas de mosquitos, parecen pues de Aedes aegypti, ¿no? Del género Aedes. Y entonces pues son larvas muy voraces, muy, muy voraces. Les encanta comer larvas de otras especies. Y bueno, a mí me tocó una experiencia, ¿no? Verlo, cómo actúa esta larva de mosquito ya en forma natural. Déjenme decirles también un dato curioso, que aunque la larva de mosquito, toxorrinquitis, es muy voraz porque se la pasa comiendo, cuando llega al estado adulto, ya no se alimenta, ¿no? Y el mosquito es muy, muy grande, ¿sí? Es un mosquito grande y pues a veces a la gente le da miedo y los mata, y porque creen que pues es un vector de enfermedades, entonces pues los mata. Bueno, porque pues no saben que su larva pues puede ayudar en realidad a controlar a los verdaderos mosquitos vectores. Y bueno, allá hace como unos 10 años aproximadamente, 10, 11 años, ya ni me acuerdo, estaba yo, bueno, era estudiante de doctorado y mi proyecto era, era ver la frecuencia de la mutación, de la mutación ILE1016. Esta mutación confiere resistencia a la permetrina, entonces queríamos ver el porcentaje de mosquitos que presentaba esta mutación en aquel tiempo, y pues necesitábamos los mosquitos de muchas áreas, y nosotros fuimos a algunos estados, fuimos a Nuevo León, fuimos a Tamaulipas, a Veracruz, pasamos por el centro de México, y pues íbamos a las vulcanizadoras, íbamos a los panteones, donde pues estaban ahí, había agua estancada y generalmente pues estaban ahí las larvas de mosquito Aedes aegypti. Pero nosotros llegamos, ¿a dónde fue? Ah, sí, fue en Cozoleacaque o en Coatzacoalcos, en una de esas dos ciudades. Pues nosotros llegamos y en la ciudad nos encontramos una casa con un patio abierto, ¿no?
Y nosotros, pues nos llamó mucho la atención y nos emocionó muchísimo porque dijimos, no, pues aquí somos, aquí vamos a colectar un chorro de mosquitos porque la casa en el patio que estaba abierto estaba lleno de llantas. Sí, había montañas de llantas. Al parecer, la persona que vivía ahí se dedicaba a la compraventa de llantas, pero pues tenía montones, ¿no? Entonces éramos como 4 o 5 personas y pues cada quien se repartió una área, pues porque según nosotros pues ya teníamos ahí ya el trabajo del día ya hecho, ¿no? Y pues llegamos y empezamos, nosotros utilizamos una especie de vasijita que se llama calador, en donde metemos como si fuera una cuchara muy grande, y observamos y ahí vamos sacando las larvas de mosquito para después colocarlas pues en un depósito y resguardarlas, ¿no? Para transportarlas. Y bueno, pues nosotros pues dimos, pues hicimos la calada, que se llama con el calador, ese es el dispositivo, y vimos y pues no había larvas. Entonces en la segunda vez que yo lo vi, que me encuentro una larva y dije, ay, esta larva, pues qué rara. Y nada, pues me doy cuenta que era una larva de toxorrinquites, ¿no? Y entonces dije, ay, pues por eso no encontré larvas de mosquito. Y pues fui a otra llanta y lo mismo, había 2, 3 larvas de toxos. Y pues bueno, todas las llantas pues tenían estas larvas. Y pues me llamó mucho la atención y le pregunté a la persona por ahí, pues sí, dije, no, pues aquí alguien aplicó un control biológico, pues déjame ver a ver quién, pues no, y luego yo el chisme, pues quién anda haciendo estudios de control biológico aquí. Y fui y le pregunté al señor si, pues, quién había puesto las larvas y así. Y me di cuenta de que el señor no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Así que, pues, no, nadie los había puesto ahí. Esto sucedió de manera natural y pues, bueno, es una anécdota que les cuento de cómo estas larvas pudieron controlar la población de mosquitos en esa zona. ¿Okay? Y bueno, tenemos también otro ejemplo, que es el uso de plantas, de plantas carnívoras acuáticas, como por ejemplo la utricularia. Y pues por ahí en un estudio reciente, en una prestigiosa revista científica, por ahí hicieron un estudio y se publicó pues que realmente esta planta pues es efectiva y que se puede ser utilizada como control biológico para controlar el mosquito Aedes aegypti. Y pues bueno, aquí tenemos la plantita y ustedes pueden ver aquí en la parte superior, donde está en la superficie, pues tiene una flor amarilla, y la parte que está en el agua de la planta y que se ramifica tiene unas pequeñas, muy pequeñas ampollas. Estas pequeñas ampollas o estos pequeños globitos lo que hacen es succionar las larvas de mosquito, y no nada más las larvas, sino también otros microorganismos, como por ejemplo dafnias o otros microcrustáceos, ¿no? Y bueno, también puede ser utilizado como control biológico. Y tenemos por ahí otro tipo de control, pero bueno, este control es utilizado junto con una sustancia química y me gustó mucho este ejemplo. Es el uso de hongos entomopatógenos, ¿no? Y bueno, siempre hay mucha innovación tecnológica y pues en el caso de la realización de trampas, pues esto también sucede. Y me llamó mucho la atención una trampa que para mí me parece ideal, me parece una muy buena opción, porque esta trampa utiliza Beauveria bassiana, que es un hongo entomopatógeno, junto con un regulador de crecimiento. Y vamos a decirle por qué me llama mucho la atención esta trampa, que se llama la trampa Into Care, que bueno, ya está a la venta.
¿Y esta trampa cómo funciona? Bueno, aquí tenemos que en la parte inferior es un dispositivo donde se almacena agua y la parte superior pues es como una tapita abierta y está abierta pues para que pueda entrar la hembra. Y bueno, la trampa tiene agua, el agua está impregnada con el regulador de crecimiento y tiene como una especie de malla y esta malla está impregnada de esporas de este hongo entomopatógeno. Entonces, la hembra siempre está buscando lugares donde ovipositar, entonces cuando detecta que hay agua, entra a la trampa, se pone en contacto con el agua y también con la red, entonces la hembra lo que hace es contaminarse con el regulador de crecimiento y también con las esporas del hongo entomopatógeno. Y ahí deja sus huevos. Entonces, cuando eclosionan los huevos, se abren los huevos y sale la larvita entra en contacto con el regulador de crecimiento y lo que hace el regulador de crecimiento es que la larva no se desarrolla bien y muere. Entonces, pues bueno, las larvas que están aquí, pues se mueren. Pero lo interesante aquí es que la hembra que había depositado sus huevos sale y al momento de querer otra vez ovipositar en otros criaderos, ya trae lo que vendría siendo contaminado. Aquí si ustedes pueden observar, a ver, aquí los puntitos de color rojo que bueno, indican, simbolizan lo que es el regulador de crecimiento, llegan a otros depósitos y ese regulador de crecimiento se queda ahí también. Entonces, cuando vienen otras hembras a ovipositar los huevos y eclosionan los huevos, pues las larvas también mueren por la presencia de este regulador de crecimiento y eso sin que las hembras hayan entrado en la trampa. Y es porque la hembra que entró, pues la contaminó el agua. Y otra cosa, aparte de eso, pues ya saben, los mosquitos machos siempre andan bien vivarachos y siempre andan viendo a ver qué hembra anda por ahí pues, para ver si se le hace, ¿no? Entonces, los mosquitos machos siempre andan queriendo copular con las hembras. Cuando la hembra ya ovipositó y vuelve otra vez a los sitios de reposo o a buscar alimento y se encuentra un macho por ahí, el macho va a querer copular con ella y al momento de entrar en contacto con la hembra, pues el macho se contamina con las esporas del hongo entomopatógeno, por lo tanto ese macho pues va a morir y posiblemente va a poder contaminar a otras hembras, porque como les digo, los machos siempre andan buscando por ahí copular con otras hembras. Y pues bueno, se puede por ahí dispersar pues estas sustancias y pues estos hongos sin que los mosquitos necesariamente entren a esta trampa. Esta trampa ya se ha probado en Estados Unidos, siendo muy efectiva. También el gobierno de Brasil también ha hecho algunas pruebas en algunos lugares y también ha tenido muy buenos resultados. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Hablando de control biológico, bueno, pues tenemos también algunos desafíos para los biólogos, para todos aquellos que quieran realizar este tipo de control, hacer investigación, etcétera. Y por los desafíos, pues son algunos, hay otros por ahí que si ustedes cuando lo vayan a hacer se van a topar con muchos. Y bueno, es que en este caso el control biológico se requiere pues de una muy buena planeación donde podamos utilizar unas muy buenas estrategias, ¿no? Sin planeación pues es obvio que no se pueden obtener los resultados deseados. También es importante que debamos de utilizar depredadores de la región, como es en el caso de los peces, de los guppies o algún otro depredador que sea utilizado como controlador biológico, se deben de utilizar en la región porque si empezamos a introducir otras especies con lo descuidado que es el ser humano, si por ahí se le
el controlador o el pez se sale, pues puede después ser una especie invasora, ¿no? Y pues no queremos eso, y pues eso a veces pasa, ¿no? Por eso se deben de utilizar depredadores que sean de la región para que esto no vaya a pasar, si no va a ser peor va a empeorar la situación, ¿no? Solucionamos una cosa y descomponemos otra, y pues eso no lo queremos, ¿no? Y también pues debemos de tomar mucho en cuenta, es un desafío también muy grande, porque como estamos hablando de especies vivas, ¿sí? No estamos hablando nada más de sustancias químicas, sino de especies vivas, pues esas especies deben de tener las condiciones adecuadas, necesarias para poder desarrollarse bien como un controlador biológico. Entonces, si por ahí no se tiene el pH adecuado o la temperatura adecuada o el ambiente adecuado, la luz, etcétera, pues bueno, no va a tener el mismo efecto. Entonces, sí tenemos que cuidar mucho las condiciones ambientales de los controladores biológicos. Otro desafío es que pues no hay muchas investigaciones todavía, sí hay, sí se están realizando, pero en algunas áreas específicas, pues todavía ni siquiera existen registros de qué depredadores se pueden utilizar para control biológico. Entonces, pues todavía tenemos por ahí una falta de antecedentes. Y otra cuestión que debemos de tomar en cuenta, como todo, no nada más en el control biológico, sino en todo, pues es el financiamiento. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero, no? Para realizar todo esto. Pues también es un gran desafío, ¿no? También el financiamiento. Por ejemplo, como lo habíamos comentado en Wolbachia, Wolbachia para poder nosotros tener machos, ya con la bacteria se necesita una gran infraestructura, sin nada más la inyección, este dispositivo que hace que inyectar Wolbachia a los huevecillos es un proceso muy complejo y aparte eso es todos estos aparatos son muy caros, aparte de que se tiene que tener una gran área para producción de mosquitos y pues los mosquitos no se liberan nada más así abriendo las puertas, ¿verdad? Se utilizan drones especiales para poder liberarlos al medio ambiente, entonces pues sí se necesita para eso pues financiamiento. Pero bueno, vamos a suponer que ya tenemos una muy buena planeación, tenemos los depredadores que vamos a utilizar o los parásitos que vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos ya las condiciones ambientales ya todo súper bien, inclusive hasta podemos tener ya muchos antecedentes en el área que vamos a investigar y el financiamiento, bueno, nada de eso es problema. Vamos a suponer que ya tenemos todo eso, pero si la población de personas, bueno, la población no acepta este tipo de controles, pues de nada va a servir, ¿verdad? Porque en el laboratorio, pues muy exitoso, ¿no? En bioensayos en semicampo, pues también puede ser muy exitosos, pero a lo mejor la gente pues no está interesada en que le pongan el pececito en la pileta o simplemente puede pensar, no, pues los gusanitos que ponen ahí en el agua pues me van a hacer daño, entonces hay mucha desinformación y esto también es un desafío muy, pero muy grande. Si a veces con el uso de sustancias químicas se batalla para que la población, la gente participe, porque debemos de tomar en cuenta que mosquito Aedes aegypti y otros mosquitos, pues, son domésticos, se encuentran dentro de las casas y están criándose en piletas que hechas por el ser humano, pues bueno, debemos de tener permiso del dueño para poder aplicar los controladores biológicos, ¿verdad? Entonces, pues son muchos desafíos, pero de igual forma vale mucho la pena, ya que pues se tienen también muchísimas ventajas, ¿no? Y bueno, pues esto es todo.
Muchísimas gracias por su atención y pues le cedo la palabra a Ángel. Gracias, doctora. Excelente charla. Y bueno, sobre todo porque además de ser un tema interesante, impacta en la salud pública y además, independientemente de los estudios que se puedan realizar, la gente común y corriente o los ciudadanos comunes y corrientes también podemos ayudar a que esta problemática disminuya. Entonces, eso lo hace todavía un tema más interesante y de gran relevancia.